dia a todas e todos. Obrigado por terem vindo. Temos aí nosso primeiro seminário da casa do ano. Hoje o seminário da casa é essa parceria que nós estamos fazendo com o Messila Maria Sibila Marian Center, sediado aqui no SEBRAP, e trazendo o Gabriel Kessler, que é pesquisador do Messila. Então agradecer a coordenação do Messila por isso. E anunciando o nosso convidado internacional hoje aqui, o Gabriel Kessler é sociólogo, doutor em sociologia, professor da Universidade Nacional de La Plata, pesquisador do CONICET, recebeu o prêmio Konex em Sociologia pela sua trajetória ao longo da década entre 2004 e 2015, e é autor de diversos trabalhos sobre questões sociais, de desigualdade e de violência, né? Eu vou apenas citar alguns aqui para quem ainda não conhece. Tem alguns livros: A Nova Pobreza na Argentina, A Experiência Escolar Fragmentada, Sociologia do Delito Amador e Neoliberalismo e Imaginação Nacional. Também tem o Sentimento de Insegurança, a Sociologia do Medo ao Crime, Individuação, Precariedade e Risco, Controvérsia sobre a Desigualdade e, por fim, o livro que inspira a fala dele, que é este aqui, que eu já aproveito para mostrar, que é o Muertes que Importam, uma mirada sócio-histórica dos casos que marcaram a Argentina recentemente, que é o trabalho que o Gabriel vai apresentar aqui. Inclusive também tem um artigo que eu enviei para os pesquisadores, coloquei num grupo, um artigo que um pouco resume, né, Gabriel, a ideia principal do livro. Então agradeço muito a sua presença aqui, nós todos do SEBRAP agradecemos, e aí depois da sua fala a gente pode fazer o debate. Obrigado, Gabriel. Bom dia, eu peço desculpas se vou falar em espanhol. Eu compreendo bem português, mas eu vou falar em espanhol. Eu vou falar divagando, vou tentar falar divagando. Primeiro quero agradecer ao SEBRAP, a Ángela, a Mauricio, a Marcos y a todo el equipo de Messila por esta oportunidad de compartir este libro y poder compartir una preocupación que es central en América Latina, que es la preocupación por las muertes violentas. ¿Se entiende mi español? ¿Sí? Voy a colocar primero la pregunta del libro y luego voy a hacer una breve contextualización de por qué el libro. El libro se pregunta algo que nos preguntamos a menudo en América Latina. Semana pasada, asesinato del músico en Río de Janeiro generó algún tipo de conmoción, pero otras muertes similares que ocurren lamentablemente a diario a lo largo y a lo ancho de América Latina generan menos conmoción. Tampoco sabemos en realidad si esa muerte que hoy genera conmoción será olvidada o eclipsada por otra nueva muerte la semana próxima. Ninguna muerte está destinada teleológicamente a generar impactos y cambios. Entonces el libro se pregunta por eso. ¿Por qué algunas muertes de personas anónimas que no tenían la trayectoria de las celebridades o de los personajes políticos, que estaban ya de algún modo condenados a una vida post-mortem, generaron indignación, movilización, sentimientos colectivos y cambios? ¿Y por qué otras muertes similares de personas con las mismas características en circunstancias más o menos similares no? Esa es la pregunta del libro. El libro, que está escrito con una colega, Sandra Gayol, historiadora, les cuento brevemente cómo fue nuestro trabajo conjunto. Nosotros habíamos trabajado hace varios años, escribimos un libro juntos. Sandra trabaja sobre sociabilidad en los cafés en el siglo XIX, trabajó sobre honor, duelo, entonces la muerte estaba ahí. Yo había trabajado en una de mis líneas con delito juvenil, con temor al crimen, analicé un libro sobre el temor al crimen, por lo tanto la muerte siempre estaba ahí. Un día charlando, ¿en qué estábamos pensando? Los dijimos, y está la muerte en algún momento. Era también un momento vital, llegando a cierta edad donde
ya sabes que no sos inmortal. Y ahí tuvimos una serie, como diría, de intuiciones de base, no diría, que es lo siguiente. Una, había muchos trabajos sobre la muerte y sobre la desaparición sobre todo, y voy a volver sobre esto, en la Argentina en relación con la dictadura militar, 1976, 1983, 30.000 desaparecidos, y la Guerra de Malvinas en 1982. Pero había pocos trabajos que miraran la muerte en democracia. Y cuando uno miraba democracia en Argentina, comienza en 1983, la restauración. Cuando uno miraba, digamos, la historia de la Argentina democrática, estaba plagada de muertes, como la historia brasilera, como la historia colombiana, como la historia peruana, como la historia mexicana, como la historia de todas las democracias latinoamericanas. Pero faltaban trabajos sobre la cuestión democrática. Después había una intuición muy difícil de probar, que es la siguiente, una sensación, y me hago cargo del sentido un poco flu de la palabra sensación, que en la Argentina la muerte tenía un lugar intermedio, si me permiten lo poco académico de esto. Generaba menos conmoción que las muertes más raras en Europa Occidental, hasta la vuelta del terrorismo y de la muerte de los migrantes intentando llegar a Europa, y generaba más conmoción que en otros países de América Latina, donde la frecuencia de la muerte era un poco mayor. Brasil, México, América Central, y luego los países andinos hay una diversidad. Entonces, este lugar intermedio también nos preocupaba. Y en tercer lugar, había la convicción, de algún modo, que había una idea en el sentido común que merecía ser discutida, que era esto, muerte y cambio. Muchos de nuestros países, no solo en América Latina, también eso está muy estudiado en los países centrales, un delito conmocionante genera movilización colectiva, pánico moral, etc., y se producen cambios. La relación entre muerte y cambio era una pregunta que nos interesaba cuestionar. Esta idea tan mecánica en muchos casos que algunas muertes generan cambios, pero, como dijimos, la mayoría de las muertes no. Eso fue de algún modo una mirada, un interés inicial. Encaramos un proyecto de investigación grande con antropólogos, antropólogas, sociólogas, historiadores, donde trabajamos en un libro con distintas cuestiones ligadas a la muerte en Argentina, desde la construcción del Panteón Nacional, epidemias, pero nosotros nos enfocamos en este libro, en un trabajo particular. ¿Cuál es la pregunta del libro? Como les dije antes, ¿por qué estas muertes pueden importar y otras similares no? Ahora, viene la gran pregunta, ¿por qué elegir estas muertes y no otras? ¿Cuál es elegir? Y ahí, por supuesto, fue un trabajo, yo diría que hasta el final, y por supuesto cada vez que vamos a alguna reunión, alguna presentación, nos dicen, ¿por qué no incluyeron esa? Por supuesto, siempre, y de hecho, como todos saben, aunque uno esté grande, piensa que va a incluir muchos más casos de los que va a incluir, o sea que tenemos ahí en el archivo un montón de muertes, pero elegimos un hilo conductor, que es el siguiente. Estas eran personas anónimas hasta el momento de morir, en general jóvenes, de distintos sectores sociales, y que todas esas muertes está demostrado que fueron realizadas, perpetradas, mejor dicho, a manos del Estado o con complicidad del Estado, ¿sí? En distintas vertientes que ahora voy a precisar. Cada una de esas muertes, luego de un proceso duro, lento, con idas y vueltas, y por supuesto, como sabemos bien, en Brasil y en Argentina y en todos lados, todo lo sólido se desvanece en el aire, no quiere decir que lo que pasó se mantenga, generaron algún tipo de límite al poder de matar del Estado argentino. Entonces fueron muertes que llevaron a limitar distintas aristas del poder de muerte del Estado. Esas, ¿voy bien? ¿Se entiende? Esas muertes generaron algo que una discusión siempre con Sandra, que es generaron cambios, y Sandra Gayol me decía todo el tiempo, bueno, pero ¿qué es un cambio? ¿Cómo la sociología teoriza un cambio? Ustedes hablan de cambio, ¿cómo es? Entonces, esa es un poco la pregunta del libro, y de algún modo también, como uno
es un intento, el libro, de contar una historia de la Argentina postdictadura a partir de muertes resonantes. Es decir, uno puede contar una historia a partir de la prensa, del fútbol, de la historia política, pero aquí es también, el libro tiene una pretensión de contarles, digamos, a partir de estos casos y de otros, cuál es la historia argentina de la transición democrática. El libro entonces metodológicamente analiza, ahora voy a presentar 5 casos en mucha profundidad, con registros periodísticos, archivos, leyes, representaciones en los medios, representaciones en la ficción, entrevistas a distintos familiares en tiempos distintos, en distintos lugares de la Argentina, donde acontecieron en Buenos Aires, tiempo después, etc. Trabajamos, ahora lo voy a mostrar un poco, con escalas y con temporalidades distintas, pero también hace 2 cosas más. Hace un primer capítulo donde realiza un panorama de las muertes que fueron más importantes en cada uno de los ciclos políticos argentinos, las presidencias, ¿sí? Hace una historia en un primer capítulo, y en el último capítulo hace algo que es, como decimos con Sandra, no sé si se entiende en portugués, nos damos un gusto, que es, a mí me interesan mucho los espacios públicos locales, aquello que tiene impacto en un lugar, pero no necesariamente se nacionaliza. Muchas veces confundimos espacio público nacional con espacio público metropolitano, y eso todo el tiempo en el libro intentamos contrabalancear, y hay un capítulo que es un gusto que nos damos, que rompe un poco la lógica de la investigación, que es muertes locales. Son 3 triples femicidios en una ciudad del interior de la Argentina, donde nada permite entender 2 veces triples femicidios y femicidios entre tanto. Yo estoy trabajando mucho sobre femicidios. Las muertes que no importan, por eso el título se llama así, de una periferia, la periferia más estigmatizada de Buenos Aires, que está pegada a la ciudad de Buenos Aires, que recibe el mote estigmatizante de Fuerte Apache, como las 2 películas, hay 2 películas que se llaman Fuerte Apache, una con racismo contra indígenas y otro racismo contra afro-norteamericanos, el barrio llamado Fuerte Apache por los medios, ese barrio más estigmatizado, y otro sobre un paneo de las muertes en las ciudades intermedias de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo que tratamos de ver es otra lógica. Es decir, el libro está relacionado con esto. Me parece que para ubicarlos un poco, para que no sea muy abstracto, voy a presentar los 5 casos, contarles un poco cuáles son y qué aspectos de la violencia estatal se ha tratado. Osvaldo Sivak, en nuestro primer caso, es un financista que es secuestrado 2 veces durante la dictadura y luego en democracia, y lo importante aquí es un secuestro económico, es que fue secuestrado en la época de Alfonsín por ex represores de la dictadura que se habían acercado a Alfonsín ofreciéndole sus servicios porque no podía confiar en los militares. Aprovechando la cercanía con Alfonsín, primer presidente de la democracia, encuentran la lista de los donantes radicales del partido de Alfonsín más importantes y lo secuestran. Aparece muerto luego de 2 años, sus restos están esparcidos, mejor dicho, en una bolsa de residuos, y trae 2 temas. Uno, lo que se llamó, a partir de este caso, la mano de obra desocupada de la dictadura. Ex represores que aprovechaban la democracia para cometer delitos comunes. Y lo segundo fue un tema muy importante para la democracia, que es la complicidad policial con la dictadura, con los militares en la represión, y cómo, un tema muy importante en Brasil, la estructura policial está militarizada a partir de la dictadura y, por supuesto, desde antes. Entonces trae el tema de la mano de obra desocupada, los servicios de seguridad y la cuestión policial. Segundo caso, esta es la única foto que tenemos de estos 3 jóvenes, Aredes, Rodríguez y... ¿Cómo se llama el tercero? Perdón. Aredes, Rodríguez y Fernández. Esta foto es la única que tenemos. Son 3 jóvenes de una periferia de Buenos Aires que estaban tomando una cerveza en 1987. Viene la policía y los fusila. La policía, por supuesto, esto sonará muy conocido, dice que estaban resistiéndose.
fue el primer caso de una gran movilización local, una presencia también de la televisión que simpatiza por primera vez digamos, con las movilizaciones populares, y luego de un tortuosísimo, dificilísimo, años y años de idas y vueltas, se logra llevar al banquillo de acusados por primera vez a policías. No fue un final feliz, le dieron pocas penas, etc. Pero comienza el proceso de limitación del poder de muerte de la policía, que sigue un proceso muy importante en la Argentina. Y esto está muy ligado a los hombres y mujeres que habían luchado contra el terrorismo de Estado, por los derechos humanos, que en un momento empiezan a decir, estamos preocupados por los militares, está bien, pero no estamos viendo la violación de derechos humanos que se hace aquí en democracia, y fue el comienzo de un importante movimiento, en términos, si comparo otros países de América Latina, de limitación del poder de muerte de la policía. Como todo, con idas y vueltas, etc. 1990, estamos en la provincia quizás la más relegada, o una de las más relegadas de la Argentina, como si fuera aquí Piauí, podría ser, no sé, perdón, algún estado así. Una joven de un colegio católico de clase media es violada y asesinada por los hijos del poder, y su cuerpo es tirado semidesnudo a la vera de una ruta, y comienza un movimiento en una provincia que no tenía ninguna tradición de movilización, comienza con las marchas del silencio, que lleva a la destitución de una larga dinastía política que pasó de ser un poder paternal aceptable a transformarse en la idea de un poder feudal. En realidad, poder feudal es un mote puesto en Buenos Aires. Los catamarqueños, se trata de Catamarca, odiaban la idea de poder feudal. Cuando uno iba decían, ¿qué somos? ¿Los siervos de la gleba? Pero bueno, eso es parte. Pero empieza un momento de recambios de élite política, sucede lo mismo en otra provincia, a partir del abuso del poder sobre el cuerpo de las mujeres jóvenes, y el abuso y la muerte, y el levantamiento frente a esto. Carrasco, servicio militar. Todos los argentinos de cierta edad tuvimos un año en manos de los militares, yo me salvé. Un joven de 18 años es muerto en el ejercicio del primer mes de instrucción, que es sumamente duro. Es muerto, su cuerpo es también desaparecido, etc. Y eso genera un movimiento importante hacia el fin del servicio militar obligatorio. Luego de eso no hay más servicio militar obligatorio. Eso fue hecho por Menem en 1995. 2001, crisis argentina, ustedes recordarán, los más grandes. 2002, años de conflicto, gobierno provisional, Duhalde. Dos jóvenes militantes piqueteros, militantes movimientos desocupados, uno en una marcha importante en la central de Buenos Aires. Maximiliano Costecchi está en una estación de ferrocarril malherido. Darío Santillán se acerca para socorrerlo. Un policía lo fusila. La policía dijo que había sido, y los diarios también, un enfrentamiento entre piqueteros, pero una foto, luego voy a volver sobre eso, una foto simplemente muestra el momento entre que el comisario Franchiotti, con una sonrisa, la sonrisa fue un tema central en la caracterización de todo el proceso, con una sonrisa muy clara, o lo más clara que uno puede ver, está disparándole a Darío, que estaba desarmado. Ese hecho en un día cambia la versión del ataque piquetero y genera un proceso muy importante donde se adelantan las elecciones. Duhalde adelanta las elecciones, no solo por eso, pero eso fue. Gana el presidente Kirchner y, según dicen, y aparentemente es verdad, Kirchner dice: la sociedad argentina puede tolerar más conflicto en la calle, no puede tolerar más muertes como estas. Yo hablé con el periodista que hizo ese reportaje, Mario Weinfeld, y él dice que es verdad. Y comienza un proceso, nuevamente, back and forth, de regulación de la fuerza policial y sobre todo la regulación de la policía en los momentos de protesta social. De algún modo estos son los 5 casos que analizamos. Perdón que fui un poco detallado, pero si no creo que quedaba de alguna manera poco presente.
¿Qué quisiera presentar? Quisiera presentar, siguiendo un poco el libro, algunas cuestiones breves, colocar algunos elementos conceptuales, algunas cuestiones, quiero elegir 2 o 3 para poder hacer el recorrido, del capítulo que muestra todo el panorama de las muertes que fueron importantes en cada periodo, y luego los 3 capítulos donde están nuestras claves de explicación. ¿Por qué estas muertes importaron? Por el tipo de dispositivo mediático que hubo en cada caso, que analizamos en detalle, por el lugar central del cuerpo muerto. El cuerpo tiene un lugar central en nuestro libro, y la indignación frente a un cuerpo que desapareció, fue ultrajado, fue violado en el caso de las mujeres. En la mayoría de los casos los padres no vieron el cuerpo de sus hijos. En un país donde la desaparición es la figura que más revuelta a la sociedad, esto fue un elemento central, y el tipo de movilización y el tipo de cambio. Y quisiera decir algo de los espacios públicos locales, por lo menos de las muertes que no importan, y algunas de las consideraciones finales donde discutimos con la literatura que presentamos. Brevemente, 2 o 3 cuestiones. ¿Hasta qué hora tengo? Para no correr, es y 41. Decime. ¿20? ¿Hasta y 10? ¿Vos? Ok. 2 o 3 cuestiones que quisiera colocar. Hay toda una literatura en los países centrales hasta ahora sobre una tendencia a una limitación del poder de muerte del Estado, una deslegitimación del heroísmo militar y de la muerte política como algo heroico, y al mismo tiempo una creciente responsabilidad de los estados por los distintos riesgos que corremos. Entonces, esto que viene mucho de la literatura europea, la pregunta es qué pasa en América Latina, donde el Estado sigue matando. Hay también toda una literatura sobre la celebración de funerales de las grandes personalidades, sobre cómo los estados precisan de la pompa de ciertos cuerpos que contribuyen a la gloria, a la construcción de la memoria y a la celebración, como también la muerte de las celebridades, Lady Di, determinados cantores, son también momentos de celebración de algunas virtudes supuestamente nuestras, pero hay pocos trabajos sobre las muertes anónimas como los que trabajamos acá. Y sin embargo esas muertes tuvieron una politización, esos cuerpos muertos fueron politizados, pero lo que nosotros trabajamos sobre el proceso incierto de politización de esos cuerpos, cómo esos cuerpos son disputados, circulan, se les adjudica un sentido, se mueven, circulan, son exhumados, reexhumados, trabajamos sobre la politización de esos cuerpos y entramos en un debate que es central en América Latina, que es el debate sobre la victimización. Sabemos que la victimización es un proceso complejo, la víctima no nace, hay que construirla, tiene que pasar escollos, tiene que mostrar su moralidad, tiene que mostrar que no tiene problemas con la ley. La víctima también puede ser un proceso reversible, se le puede quitar el lugar de victimización a una víctima, pero también lo que me parece interesante es que la literatura sobre la victimización en los países centrales, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, la asocia mucho con movimientos reaccionarios que usaron, sobre todo en relación con crímenes horrorosos, la figura de las víctimas para legitimar giros punitivos. Eso está muy estudiado en el caso inglés y en el caso británico, pero en el caso de América Latina la situación es distinta porque en muchos casos son las familiares de víctimas, primero de terrorismo de Estado, luego de femicidios, etcétera, que levantan la figura de la víctima desde otro lugar, desde un lugar, por supuesto, para llamarla de lucha por los derechos humanos. Entonces, hay también toda una literatura, digamos, una discusión sobre la cuestión de la victimización. Brevemente simplemente no quiero desarrollarlo, pero de algún modo con quién dialogamos. El libro tiene una pretensión también metodológica de cómo estudiar los casos. Son casos, diferenciamos entre el evento y el caso. El evento puede ser la muerte en sí misma, pero el caso está siempre abierto, siempre producto de otras versiones. Los casos no cierran, ¿sí? Cada vez que se produce algo sobre esos casos. Son casos judiciales, mediáticos, son empíricos, tienen lugar en la realidad, generan hipótesis y, como decía, son siempre abiertos. Trabajamos en distintas escalas, lo que sucede, el impacto de un caso en una escala es diferente en otra, las escalas no las superponemos, y trabajamos en 2 tipos de temporalidades. La temporalidad del historiador, que puede hacer un análisis analítico encadenando los hechos, y la temporalidad, pensando en el concepto de historicidad de Gadamer, que desde el presente los actores, las actrices,
construyen estableciendo un vínculo, digamos, una relación entre los hechos, ¿sí? Entonces trabajamos entre la manera como analíticamente podemos ver un fenómeno y la manera como los individuos construyen desde hoy el encadenamiento entre esas muertes y los cambios que se produjeron. En varios casos, el encadenamiento que construye la memoria, para llamarlo de alguna manera, es diferente al que vemos cuando encadenamos, de algún modo, reconstruimos tiempo a tiempo las opciones y el tipo de posibilidades y el tipo de cambios que se produjeron. Trabajamos con conceptos de espacio público, públicos y tiempo público. Nos bastamos bastante en los trabajos de aquí presente Daniel Shefay sobre la visión de espacio público y la importancia de público. Cada caso impacta, pide, demanda algún tipo de público amplio. También pensamos en el concepto de tiempo público, un momento donde los intereses convergen, salimos de nosotros y nos preocupamos por un tema y luego volvemos a nuestras preocupaciones. Hay un enfoque de problemas públicos más pragmático, también basado mucho en el trabajo de Daniel, y sociohistórico, simplemente, si quieren, luego vuelvo. Y hay una literatura en gran medida francesa, también de lo pragmática, sobre escándalos, affaires y los procesos de desingularización. Cómo logro que un caso único, un caso privado, logro transformarlo en un proceso, en un tema general. Simplemente lo nombro, si quieren luego volvemos a esto en las discusiones. El libro tiene 5 argumentos, los digo brevemente: la dictadura militar, los cambios sobre lo que es una buena y una mala muerte, un cuestionamiento de la moralidad, un cuestionamiento a la crítica a la moralidad, sobre todo a la sexualidad libre de las mujeres, que había comenzado en los 60, que no se había visto durante los años de la dictadura, pero capilarmente penetró en la sociedad. Todo eso son elementos que explican las reacciones que generan estas muertes. Y sobre todo en el caso, por ejemplo, de las cuestiones de moralidad, muchas de estas muertes de mujeres fueron de algún modo intentando de quitarle el lugar de víctima por una moralidad libre, y cómo sociedades, aunque parecían muy tradicionales, hubo un levantamiento como cuestionando a que la supuesta moralidad sea un intento de quitarle el estatus de víctima a determinadas mujeres. La democracia aparece no solamente como una apertura de temas, sino como todo un momento de reordenamiento de temas de agenda pública. Aparecen temas nuevos, explicaciones aparecen como vetustas, otros temas dejan de ser importantes. No pensamos la democracia como una apertura, sino sobre todo el periodo de los 80, como un momento de reordenamiento de toda la agenda democrática. Y también la muerte para el Estado es un recurso de la política, es un recurso para alcanzar objetivos, pero también, una vez perpetrada, se usa también como recurso político para intentar determinados fines. ¿Por qué algunas muertes son importantes en una coyuntura y por qué otras son más invisibles? En relación, veíamos, con los temas que son importantes en una coyuntura, el tipo de actores involucrados en cada momento que logran que una muerte se haga visible, sobre todo las diferencias de, digamos, la división de tareas entre periodismo, familiares, expertos y organizaciones, la capacidad, sobre todo de cada muerte, de remitir a otras, a muertes, digamos, una muerte hecha luz sobre otras que habían sido hasta ese momento olvidadas. Y también el quinto argumento es que una muerte tiene un impacto diferente en una escala y en otra, las escalas no son reductibles, y también temporalmente el impacto que una muerte tiene donde sucedió va a ser muy diferente, por supuesto, en otro lugar. Es decir, los impactos son distintos en un mismo dado, en un tiempo dado, pero también con el correr del tiempo los impactos van a ser diferentes. Voy a tratar de decir, en el primer capítulo, donde intentamos de hacer un mapeo general de las muertes a lo largo del periodo, el argumento y lo que tratamos de mostrar es cómo cada muerte en realidad no tiene que ver con la frecuencia, con la mayor frecuencia de esa muerte, sino cómo se articula con problemas que estaban en discusión, que causaban malestar, con debates en curso y también con un intento, cómo estas muertes logran redefinir derechos y responsabilidades sobre todo el Estado. Dos cuestiones simplemente para decir algo de cada una de las muertes. En el segundo periodo, en el periodo de Menem, que es un periodo marcado por una cantidad de hechos de corrupción ligado llamémosle a la agenda neoliberal,
fue muy importante lo que se llamaban muertes dudosas. Muertes que para la justicia supuestamente parecían ser motivos habían sido objeto de accidentes o suicidios, pero que para la sociedad y también para varios actores nunca quedó muy claro. Entonces aparece toda una relación entre las muertes dudosas y la impunidad ligada a los hechos de corrupción. En el periodo kirchnerista se instala por primera vez con mucha importancia la muerte ligada a riesgos a partir de accidentes de autos, de un enorme incendio en un lugar de música en Buenos Aires que causó la muerte de 194 jóvenes, que llegó luego a la dimisión, a la expulsión del jefe de la ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, se instala con mucha fuerza, voy a volver eso sobre el final si tengo tiempo, la cuestión del femicidio. El femicidio estuvo a lo largo de todo el periodo, pero, por ejemplo, en el primer periodo, en el periodo de Alfonsín, hay muchas muertes de mujeres, pero nunca es caracterizada como femicidio. Las muertes son, en general, relacionadas con hechos ligados a la dictadura, con hechos ligados a crímenes satánicos, pero no hay todavía la categoría disponible de femicidios, y esas muertes, a la luz de hoy, son retipificadas como femicidio cuando la categoría de femicidio se hace central. De algún modo, tratando de encontrar una regularidad entre las muertes que fueron importantes en cada momento, en general, siempre las muertes ligadas al poder causaron conmoción. Las víctimas pueden ser de diferentes clases, sexos y lugar donde ocurrieron. No hay esta idea de que solo importan las víctimas de clases altas, si bien está demostrado, como en casi todos los países, que un muerto en la zona sur de Río de Janeiro y de clase alta tiene mucha más presencia mediática que muertos en las periferias o de sectores subalternos, pero estas muertes, muchas de estas justamente lograron romper esa barrera, lo que se llama la economía política de las muertes, y generar los procesos que marcamos. No hubo tampoco lo que se llamó naturalización y fatiga de la compasión. Todas las muertes generaron algún tipo de conmoción, es decir, la muerte nunca perdió su capacidad de generar algún tipo de conmoción. En el capítulo sobre el tipo de dispositivo mediático, cada una de estas muertes implicó un particular dispositivo mediático que tratamos de mirar con bastante detalle. Y nos centramos en algún elemento en particular. El argumento general es que es la persistencia y la estabilización de un caso que al mismo tiempo de estabilizarse precisaba novedades para generar noticiabilidad. Es también la articulación de actores, periodistas que generan empatía, ¿sí? Una división de tareas entre abogados, entre familiares y entre expertos, donde todos estos tienen un lugar central en mantener el caso y mantener la noticiabilidad. Y la importancia del soporte, vimos ahí, fuimos analizando cómo el texto recorre 20 años, cómo fue cambiando la relación entre el tipo de soporte, las revistas en primer lugar, los diarios, la televisión e internet, cómo el tipo de soporte también influyó en la forma en que la muerte es representada y el tipo de impacto que generó. Y también, por supuesto, la posibilidad de cada muerte de ser puesta en serie con otras muertes. Simplemente dos cuestiones, como para dar algún tipo de elemento. Ya hablé, como en el caso de Costec y Santillán, la imagen, es la primera vez que la imagen da vuelta la versión oficial, la cambia. En el caso de María Soledad es muy interesante, esto pasa en una provincia Catamarca sumamente relegada. Nosotros analizamos la complementariedad y la estrategia entre los medios locales y los medios nacionales. Los medios nacionales publicaban una noticia y los medios locales la legitimaban, y hablando con los directivos de cada medio, cómo unos y otros generaron una estrategia para ir manteniendo legitimidad de la información, para defenderse unos y otros. Y en el caso, lo que es también interesante es que en todos estos casos hay un grado de contingencia. En el caso Carrasco, el soldado, el padre va con una foto a averiguar cuánto cuesta poner la foto para el hijo desaparecido en la oficina local del diario de Río Negro, o sea, en la oficina de un diario local. Ahí una secretaria se empatiza y va a ver al director, y ahí empieza el tema. Lo mismo pasa con el caso María Soledad. El caso María Soledad se da en un momento donde había pocas noticias. La principal periodista
su jefe le dice, anda a Catamarca, me parece que hay algo interesante, va, hace empatía con la madre de la víctima y el tema genera mucho interés. Ella se hace famosa, se instala un año ahí y ella nos contaba que lo transmitía todas las tardes y la gente lo seguía como la novela de la tarde. Entonces hay un grado ahí de contingencia, de empatía, que es interesante para ver cada uno de estos casos. ¿Qué tienen en común? Simplemente el nivel de convergencia, es decir, estos casos llegan a la cumbre porque en todos hay una focalización común a todos los medios, todos los ven como un caso importante, le dan el mismo tipo de encuadre, no hay duda que es una víctima total a manos del Estado, y hay una persistencia, se mantiene en el tiempo y llega hasta alcanzar al presidente. En todos estos casos, salvo en Sivak, los presidentes del momento hablaron sobre el tema y una vez que los presidentes hablan, todo el caso se nacionaliza. O sea, hay un momento donde ya el caso alcanza el nivel máximo de mediatización pública. Chile, hay una discusión, simplemente la nombro por si interesa, que es qué se puede mostrar y qué no. En ninguno de estos casos hay toda una discusión sobre si se muestra o no un cuerpo. En ninguno de estos casos se muestran los cuerpos, salvo en un caso, pero sin embargo generan impacto. Pero esa discusión sobre mostrar y no mostrar, si quieren la dejamos para luego. La segunda clave de investigación, quizás una de las más importantes, es el cuerpo. En todos estos casos, la forma de matar, las violencias pre- y post-mortem, la violación, en el caso de las mujeres, cuerpos que fueron tirados, ni siquiera se ocuparon sus perpetradores de ocultarlos, tirados. María Soledad fue tirada a la entrada de la ciudad en Bombacha y Corpiño, Darío Santillán fue arrastrado como un perro, fue arrastrado así por la policía y se ve la imagen de que es arrastrado sangrando. Sivak apareció en una bolsa de residuos, su cuerpo en una bolsa de residuos. En todos estos casos aparece la idea del ultraje al cuerpo, algo que fue más allá de la muerte, algo que no se puede explicar, por eso trabajamos ahí con la idea de mal radical, ese exceso que dice, ¿cómo pudieron hacerle esto? Y en todos esos casos, en un país donde la cuestión de la desaparición y el cuerpo tiene un lugar central en la afectividad nacional, generó gran parte de indignación inicial. Cuando analizamos las primeras manifestaciones, nos enteramos cómo apareció el cuerpo, cómo pudieron hacerle esto. Entonces, ese tema, esto que es más allá de la muerte, tiene un lugar central por lo menos en la configuración de los primeros momentos de indignación y de las primeras protestas que se generan de manera muy cercana a los allegados de las víctimas, y ahí un poco más. Analizamos ahí el cuerpo como emisor de indicios. En general hay una literatura donde el lenguaje de los perpetradores, sobre todo está trabajando en el tema de femicidios, expresan un mensaje hacia otros perpetradores o hacia las mujeres en el caso de los cuerpos. Nosotros también analizamos el cuerpo como emisor de indicios. El cuerpo es un texto disruptor, el cuerpo cuestiona creencias, cuestiona a las élites, cuestiona ideas políticas. El cuerpo aparece como un cuerpo multivocal porque es leído muchas veces, porque los cuerpos tienen exhumaciones y reexhumaciones. Ya analizamos mucho el creciente lugar de los forenses como el experto que sabe hacer hablar al cuerpo, y eso hace, por un lado, que sean cuerpos sin paz, porque están durante años exhumando y reexhumando, y ahí trabajamos, por un lado, con cuestiones de antropología sobre el periodo, la fase de la liminalidad, el periodo en que uno deja de ser un individuo de la sociedad y comienza a ser parte de los ancestros, y cómo esa liminalidad se extiende a lo largo del tiempo, se extiende con ritos, se extiende con representaciones, se extiende con una y otras exhumaciones, y como hay una transformación también de esos tres momentos del rito de la vida a la muerte. Lo que es interesante también es que en todos estos casos, a diferencia de los trabajos sobre los panteones de izquierda, ninguno es visto como un mártir, ninguna muerte es necesaria, ninguna muerte es por la revolución, sino que en todos los casos, las imágenes, lo que se cuenta, aún en el caso de los militantes piqueteros, eran vidas normales jóvenes y cortadas, truncadas, vidas que en sus representaciones siempre son
fotos de ellos o ellas, María Soledad vestida de colegiala, con uniforme escolar, Costecchi estando con amigos, es decir, no entran dentro del panteón de la izquierda o de las muertes necesarias, sino que, y eso después lo trabajamos como parte del compromiso democrático de una vida vale como parte de lo que la democracia en Argentina de algún modo restituye. Son las 15 más, ¿está bien? Decime vos. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy muy... No. El tercer capítulo nos preguntamos la pregunta sobre el cambio. Nosotros ahí argumentamos que hay una relación directa e indirecta entre la muerte y el cambio. Digamos, indirecta porque cada cambio tenía una demanda previa, había un tiempo de acumulación previo, había críticas, pero también directa porque para los actores y para la memoria esto se encadena, pero también cada muerte genera oportunidades para discutir medidas, cada muerte al transformarse en un caso cuestiona el contexto, esto ya no es lo que era antes, ¿sí? Cada muerte genera también siguiendo a Koselleck, una aceleración de los tiempos históricos, el pasado ya no sirve para explicar el presente, y al mismo tiempo ninguno de los cambios que se producen estaban pensados desde el principio. Es decir, no hay una teleología de que se iba necesariamente hacia ese cambio, sino que analizamos cómo en todas esas interacciones y experiencias van generándose cuestiones ligadas al cambio. Quiero decir una sola cuestión. Nosotros volvimos a Catamarca, no habíamos ido, el crimen fue en el 90, nosotros fuimos en el 2015 y entrevistamos a muchos actores y actrices que habían sido centrales en ese momento, 25 años después, y otras personas que no. Y lo que es interesante es cómo la idea del cambio era vista, si cambió o no Catamarca. Recuerden, fue el caso, intervención federal, cae una dinastía peronista y sube durante 20 años un gobierno de otro signo. Cuando nosotros fuimos había vuelto a ganar el peronismo en el 2015. Entonces lo que era interesante es que la idea de cambio o no estaba tamizado, estaba mediatizado por la experiencia diferencial en esos 25 años de clase, edad, sexo y también por el reciente triunfo de un peronismo que si bien era diferente, era kirchnerista, pero por esos lazos que hay en las ciudades pequeñas, la gobernadora era primo de la familia Saadi. Entonces, lo que era interesante, por ejemplo, en que en ese momento no se usó femicidio, pero cuando fuimos ya se ponía en serie, ya era caracterizado femicidio el caso de María Soledad. Para las mujeres populares que vimos, hay muchas muertes más, sigue habiendo muertes, por eso la idea era que no hubo ningún cambio. Para varones de clase media, sobre todo que habían militado, sí hubo un aprendizaje de ciudadanía. Y cuando había vuelto el poder, había vuelto el peronismo, también esta idea de un cambio había sido, de algún modo, diluida. Para el peronismo en el poder, que entrevistamos, dijeron, se terminó la proscripción, volvimos. La idea también era que los radicales, el partido se había, no sé si se entiende la expresión, subido, pegado al cajón de María Soledad para hacer política. Y entonces había todo, lo que nos interesaba marcar era cómo en un tiempo distinto, a partir de experiencias distintas, esa mirada del cambio que había sido uno cuando las personas pensaban tal como lo habían pensado en un momento, era también tiempo después una mirada totalmente distinta. Voy, los últimos minutos, a dos cuestiones. Paso al esquema local. Estamos en el sur de la Argentina, provincia de Río Negro, zona muy despoblada, una ciudad pacífica, como podría ser de Río Grande do Sul, de 80.000 habitantes, se dedica a la manzana, a la fruta, no tiene grandes conflictos, no es Catamarca, donde hay una élite que tiene poder sobre el cuerpo de todos, y sin embargo acá hubo 2 triples femicidios y muchos femicidios previos y antes, que fue una cosa que a mí siempre me llamó la atención. Lo que era interesante, era terrible, era cómo los primeros femicidios visibilizaron otros casos del pasado, pero lo más importante era cada femicidio tiene sus culpables, están en la cárcel. Pero la historia no sutura para la sociedad.
y todo el tiempo desde que acontecieron, sobre todo el primero, la ciudad está transformada constantemente por chismes, rumores, versiones, y cada clase social tiene una hipótesis diferente. Hay como varias hipótesis del crimen, sobre todo del primer crimen, que es el que menos cierra, porque es un hombre que encuentra, como si fuera en el Parque Ibirapuera del lugar, a 3 chicas jóvenes, las viola y las mata, y solo. Y nadie puede entender cómo un hombre solo puede hacer eso con 3 mujeres. Entonces eso dio lugar, desde que pasó en 1997 hasta el presente, a toda la sociedad, cada personaje, todos fueron motivos de algún tipo de rumor, versión, etc. Y ahí en el capítulo trabajamos mucho la cuestión de rumores, versiones, con toda la literatura, pero sobre todo nos interesó el efecto político que tiene cuando ninguna narrativa permite armar un relato coherente entre los hechos y la explicación. Y ahí, lo que fue interesante es cómo se genera una crisis política ligada, si bien el poder político no fue sospechado, pero por la incapacidad de regulación social que tenía el poder político. ¿Cómo fue posible esto? Entonces fuimos analizando cómo se genera la crisis política a partir de toda una serie de un crimen que no cierra a pesar que la justicia tiene su explicación. La relación de algún modo, entre rumor, chisme, problemas públicos locales y crisis política, analizamos ahí. Para terminar, las muertes que no importan, estamos en este barrio, esto es muy cerca de la universidad donde yo estoy trabajando ahora, está pegado a la General Paz, que divide la ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires. Es el barrio más estigmatizado en los medios, tenemos una investigación sobre eso, que es el parámetro de los otros barrios. Cuando hay un crimen en otro barrio dicen parece Fuerte Apache, el barrio se llama Ejército de los Andes, tiene una historia ligada a las luchas por las comunidades periféricas para tener lugar de vida. Y lo que es interesante, para que tenga una idea, lo que es interesante es que estas muertes no importan. Nosotros acá la hipótesis que tenemos es que cuando las muertes son, digamos, cuando hay un estigma territorial presente en los medios, pero también en el lugar, donde las muertes del barrio son vistas no como víctimas, sino que ya viven en el barrio, es parte de una víctima que no es una pura víctima, las muertes del barrio aparecen como un indicador de la peligrosidad del barrio y no necesariamente como un problema que el barrio tiene. El barrio también tiene una serie de clasificaciones locales para incluir cada muerte. La muerte no es ni un tabú, ni tampoco es algo que sale de no digo de la normalidad, pero sino que no rompe, como en otros lados, algún tipo de normalidad. Y es muy interesante también cómo analizamos cómo la muerte entra dentro de la forma de socialización. Se le dice al chico, ojo, no hagas esto, que tal por querer esto, murió. Hay ritual, digamos, la muerte se incorpora como posibilidad y hay una serie de rituales locales en los jóvenes para incluir la muerte. Hay toda una serie, no lo incluyo acá, de también figuras ligadas al delito local, donde lo que está en juego es si esa figura local contribuye o no al orden local. Y hay una disputa también, nosotros yo hice un trabajo de campo 2007-2008, volví en 2013, todos los memoriales que habían hecho los jóvenes decían, la familia va al cementerio y nosotros hacemos memoriales, habían sido borrados por la alcaldía, por el prefecto, y había puesto, por ejemplo, Tevez, el jugador de fútbol, es de Fuerte Apache, y había un montón de frentes donde había imágenes de tango, Tevez, como una imagen de disputar estéticamente los espacios locales, tratando de poner una imagen supuestamente desestigmatizadora del barrio, pero muy resistida por todos los habitantes del barrio. Terminando, dos o tres cuestiones. Intentamos narrar distintos aspectos de la muerte. En relación con los trabajos sobre la muerte, nosotros intentamos discutir la hipótesis de Philippe Ariès, que habla de un tiempo muy largo en los cambios de las actitudes frente a la muerte.
las actitudes frente a la muerte están ligadas a las actitudes de la familia, etc. La muerte en Ariès, en Francia, no fue afectada ni por la Revolución Francesa ni por Vichy. Nosotros mostramos cómo la política, los cambios políticos sí influyen en los cambios en la relación con la muerte, y eso creo que es un tema central en el libro. La muerte también incide en la remoción, digamos, tratando de ver los cambios, sobre todo vimos remoción de autoridades, generación de instituciones y cambios nacionales más que locales, es lo que pudimos ver analizando el tipo de cambios que las muertes generaron. Como dije, una extensión de la liminalidad y una centralidad del cuerpo muerto. Y hay toda una serie de preguntas prácticas sobre, para tomar la fórmula clásica, ¿qué es el monopolio de la violencia legítima? ¿Qué quiere decir monopolio? ¿Qué tipo de violencia? ¿Qué es legítima? Cada muerte, de algún modo, dispara una serie de cuestionamientos prácticos, en el sentido que generan acciones políticas, intentos de medidas, en torno a esa figura. Por supuesto, en Argentina la muerte tiene un lugar particular, por el lugar de la dictadura, de la desaparición, por la modernización societal que se dio en los años 60 y que había pasado un tanto oculta, pero estaba presente capilarmente en la sociedad. Y creo que algo, y con esto terminamos, creo que parte del compromiso democrático, y eso lo muestra muy bien la fuerza del movimiento contra los femicidios, ni una menos, creo que la idea de que cada vida importa es parte del legado de la postdictadura en Argentina. Acá simplemente, como uno de los ejes del libro también es problemas públicos, no lo voy a contar, simplemente armamos la relación entre caso y problema público. Simplemente, acá también hay otros casos que no están, que analizamos en general, pero no los detallé. Hicimos la idea de cuándo un caso plantea un problema público, lleva a plantearlo, y cuándo se escribe, contribuye a un problema público ya planteado, y luego cuánto ese caso aparece inscrito en una serie previa, y cuánto ese caso, si bien todos los casos pueden inscribirse en una serie previa, pero en algunos casos no se nombran, y cuánto aparece como el primero, si bien objetivamente no fue el primero de una serie. Con eso armamos como un cuadro de distintos casos, y también nombramos que muchos de estos casos podrían estar en otro lugar. María Soledad podría estar hoy en femicidios, ¿sí? Acá hay un caso de un periodista asesinado que entró como una imagen de la impunidad en la época de Menem, pero podría ser un caso ligado a la muerte del periodista en busca de la verdad. Entonces analizamos cómo los casos, digamos, por un lado, podrían circular en los cuadrantes y también las consecuencias de estar en un lugar o un cuadrante en relación a las políticas. Finalmente, epílogo, acá termino, cuando estábamos revisando el libro, ya el libro lo habíamos revisado, sucede agosto de 2017, Santiago Maldonado, un joven que estaba ayudando a una comunidad indígena, es perseguido por la gendarmería, muere, no se sabe primero por qué, estuvo 77 días desaparecidos. Rafael Nahuel, un joven mapuche, es asesinado por la espalda por la prefectura unos meses después. En torno a Santiago Maldonado, la sociedad argentina estuvo movilizada en torno a un caso, o parte de la sociedad, durante meses, fue un hecho político increíble. Sobre Nahuel no, importó menos, pero eso es otro tema, es un tema que trabajamos ahí, pero simplemente para terminar, lo que nosotros decíamos es que con el caso Maldonado apareció siempre el fantasma de que vuelve a la Argentina, la dictadura que vuelve, el poder militar que vuelve a matar, y sin embargo, en un momento donde aparece que el pasado vuelve y que nada hemos aprendido, para terminar con una nota optimista, que creo que es necesario en América Latina, aunque parezca medio tonto tener una nota optimista en América Latina, lo que nosotros pensamos es que el hecho que la sociedad haya estado movilizada de manera increíble en torno a una muerte o a una desaparición durante tantos meses, es de algún modo un indicador de que algo se ha aprendido y que algo de compromiso democrático, de que cada vida vale, que eso, repito, está muy fuerte en el movimiento Ni Una Menos y también está acá, es de algún modo algo que queremos recordar en un momento donde en América Latina, en Brasil, en Argentina, en casi toda América Latina, tenemos la impresión de que nada de lo que hemos, digamos, sufrido en el pasado ha sedimentado y que no hemos aprendido. Lo que nosotros quisimos mostrar es que ese dolor y el hecho de poder estar expresando ese dolor tanto tiempo y que haya sido tema de conversación y tema de tanta centralidad en una sociedad con tantos problemas, muestra que
algo de nuestra historia sedimentó en los valores democráticos. Bueno, gracias. Muito obrigado, Gabriel. Muito. Obrigado pela paciência. Não, mas já você foi no tempo. E, bom, vamos abrir o debate. Vamos juntar 3, porque acho que devem ter mais questões aí. Então, vamos começar. Marcos começa. Muito obrigado, Gabriel. Como você estava falando, eu estava lembrando do 2666 do Bolanho. Aquela série de descrições em que você não distingue, são todas descrições de assassinatos de mulheres, assim, da maneira mais brutal possível, em que justamente você não distingue as mortes que importam das que não importam, porque todas importam e nenhuma importa. Então dá uma impressão assim de que a literatura consegue dizer uma coisa que nós temos uma dificuldade de elaborar socialmente. As perguntas que eu queria te fazer são 2 perguntas. A primeira é como vocês trataram a sociologia da visibilidade. Quer dizer, como é que vocês usaram isso? Porque, enfim, é uma literatura enorme, né, que existe sobre isso. Só o livro da Nathalie Anish é desse tamanho, né? Então, e a outra coisa que eu não vi aparecer foram as organizações sociais. Quer dizer, vocês falam de mobilização social, mas não falam de organização. Então, fiquei com essas 2 lacunas assim na exposição, que, enfim, no geral, é excelente. Muito obrigado. Depois tem eu. Bom, Gabriel, obrigada, muito interessante o trabalho. Eu trabalhei um pouquinho com assassinatos políticos, com conflitos, assim, fiquei pensando no outro lado da história, que eu acho que não aparece aqui, não sei se aparece no livro, que eu ainda não li. Mas nem todo mundo se importa. Então, tem aí no raciocínio a ideia de que tem uma hora em que a mídia enquadra aquela morte como relevante. Ela pode ser, suponho que em todos esses casos ela tenha sido majoritariamente relevante, né? A maioria das pessoas, pelo menos no espaço público, passa a dizer que aquela morte importa. Mas provavelmente tem gente que não se importa, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre, assim, quem são os grupos que se importam? Quando você falou agora, né, do impacto da ditadura e como no espaço público democrático as pessoas se importam, as pessoas que querem o retorno da ditadura ou que celebram a ditadura provavelmente não se importam. E a outra, então, queria te ouvir um pouco sobre isso, que eu queria também entender melhor como vocês selecionaram os casos. Sim. Porque se são os casos midiáticos, né, que foram selecionados, porque daí são decisões da mídia. E a outra questão que você não tocou, mas agora no último caso aqui apareceu, que é a dimensão étnica, que no Brasil é decisiva, né? A gente, as mortes negras importam menos do que as mortes brancas no Brasil. E aqui você, esse é um Mapuche, você falou que não importa, então eu queria um pouco discutir sobre isso. Eu acho que é melhor, acho que são perguntas bem densas, acho que já pode responder, depois a gente abre de novo, pode ser? Bueno, gracias. Muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar por las organizaciones sociales, después voy a visibilidad. En el libro hay una presencia de las organizaciones sociales, digamos, no le damos, evitamos una suerte de apología del compromiso de las organizaciones sociales, no por estar en contra, sino porque intentamos seguir cómo fueron los hechos, entonces ver las distintas presencias de las organizaciones sociales. Pero estuvieron, lo que pasa es que, estuvieron de distintas maneras. Por ejemplo, en los casos de violencia policial fueron centrales
en la construcción, por ejemplo, de los indicadores para medir la violencia policial y para empezar a darle visibilidad. Entonces, una cosa que también nos importó en cada caso es cómo se construye. No usamos mucho el concepto de visibilidad, conozco el trabajo de gente, pero sí cómo se construye, cómo se pone en serie un fenómeno con otros y cómo ahí actúan determinadas palabras, gatillo fácil, que creo que es dedo trouxa, ¿no? Gatillo fácil. É o dedo mole. Dedo mole. Gatillo fácil, violencia institucional, violencia social, etc. Entonces, tratamos de ver cómo las organizaciones generaban algún tipo de, digamos, de conceptos. También en algunos casos, por ejemplo, en algunos casos la relación con las organizaciones sociales fue compleja. ¿Por qué? Por dos razones. En el caso de María Soledad y en el caso Carrasco, porque no había organizaciones de derechos humanos en el lugar. Entonces, la llegada de las organizaciones sociales fue más tarde y no fue necesariamente, fue uno de los actores. Pero también hubo una cosa que hay un tema sumamente interesante que no está estudiado en el caso argentino, que es, nosotros en el libro somos cuidadosos en decirlos. Casi toda la literatura está muy centrada en el lugar de los organismos de derechos humanos. Yo pertenezco a uno, el CELS, tengo una relación. Pero en algunos de estos casos, sobre todo en el caso de María Soledad, la relación con los organismos de derechos humanos fue compleja. Por cuestiones políticas, porque no estaban, y funcionó algo ahí que fue una red de mujeres del interior, de ciudades del interior, y no ciudades cabeceras, que estaban ligadas a la Iglesia Católica. No era necesaria una red católica muy ligada por la Iglesia, pero ahí aparecen como otras redes que fueron interesantes, que están, en nuestro caso están menos estudiadas, no tienen la legitimidad de los organismos de derechos humanos, y ahí hay una serie de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede decir? A veces de encuentros y desencuentros. Pero nosotros vamos analizando distintas organizaciones sociales, pero no vemos los hechos vemos como un involucramiento que hay, que por momentos sí, por momentos no, o como que vamos siguiendo los distintos involucramientos de las organizaciones sociales. A ver, totalmente de acuerdo, Ángela, no a todos le importa todo, ni a todos le importa de la misma manera. ¿Y qué quiere decir? Y a mí me puede importar algo 2 minutos. Sí, eso. Lo que nosotros decimos, por un lado, siempre la muerte a alguien importa. A alguien llora una muerte. Alguien festeja algunas muertes. En Fuerte Apache muchas muertes son celebradas. Una cucaracha, ¿cómo se dice cucaracha? Una cafá, una barata menos, decían cuando. O sea, siempre hay diferentes relaciones con la muerte. Nosotros decíamos que estas muertes importaron porque lograron escalar hasta transformarse en problemas nacionales, en ese sentido, y sobre todo por sus consecuencias. Sí, sin duda, no podemos medir la efectividad, y también hacemos un continuo. Hay muertes que importan un momento, eso que duran un tiempo, otro no. Nadie sabe, como decíamos antes, nadie sabe cuánto si la muerte, el asesinato del músico en Río va a terminar en la marcha del domingo o va a quedar algo más. Entonces, ese involucramiento es diferente. Nosotros nos interesó analizar a qué públicos se dirigían cada muerte. Pero tengo que ser sincero, no fuimos a ver los públicos. Analizamos de algún modo, tuvimos una concepción del público, leímos mucho sobre la cuestión del público, pero no hicimos, ¿cómo te voy a decir? Como no fue el trabajo en el momento dado, no hubo ahí una cuestión, digamos, sobre los públicos. Pero sí somos conscientes de, no es importa y no importa. Hay involucramientos distintos y por momentos, y la mayoría uno vuelve a su vida común. Pero lo que importó fue por los cambios que produjeron. ¿Sí? ¿Por qué los casos? Nosotros, fue siempre un tema, como decía, por qué casos sí, por qué casos no. Cada uno de ellos toca un aspecto de la violencia de Estado. Uno toca la cuestión de los servicios de seguridad, otro toca la policía en relación a la violencia contra los jóvenes en la periferia, otro toca el poder feudal, digamos, el poder sobre el cuerpo de las mujeres, el poder político, otro toca el servicio militar como un poder sobre el cuerpo de los hombres, y otro toca la violencia social. Entonces para ser sincero, si estuviéramos en Argentina, hay un caso que no está, y que nos preguntan, y es el único que es un periodista que fue asesinado
cabezas por acercarse mucho a una gran figura del conglomerado empresario y corrupción del kirchnerismo, del menemismo. O sea, esto se borra. Hay que borrarlo. Bórrenlo. Voy a votar a Cristina en balotaje, así que era del menemismo, que era Sabram. Ahí hay un caso que no lo tomamos por dos cuestiones, porque lo trabajó una tesista mía muy en profundidad y porque no está acusada la policía directamente. Entonces, pero sí, fue una gran... siempre uno podría haber incluido algunos casos, pero ese fue un poco el recorte que hicimos. Y lo étnico es muy importante muy importante en el sentido de por su presencia y por su ausencia. O sea, lo étnico en la Argentina está muy invisibilizado y justamente en los casos previos no está tanto la cuestión étnica como la cuestión de clase, quizás algo en Carrasco, pero no es alguien de la etnia mapuche. Acá sí, acá Santiago Maldonado es un joven de clase media, era un joven de clase media, eso generó una empatía muy fuerte entre los jóvenes y las jóvenes de todo el país. También hay una cuestión de la dramaturgia de la desaparición. Hubo 77 días desaparecidos, eso como saben genera un nivel de noticiabilidad que no tiene un asesinato que se genera en un momento. Nahuel era un joven mapuche, fue asesinado por la espalda. La diferencia de movilización de un caso a otro es inconmensurable. Y también lo que nosotros analizamos en este caso es que ya hubo en la Argentina previamente, a lo largo de muchos años, pero civilizaron en el último periodo, un asesinato de pueblos originarios de distintas etnias, sobre todo por la expansión de la frontera de agronegocios y por la disputa por sus tierras. En muchos casos sus tierras estaban ligadas a derecho consuetudinario, ¿se entiende, no? Derecho consuetudinario, derecho comunitario, tradicional. Había una ley nacional que impedía echar a los pueblos originarios de sus tierras, pero en un país federal, como ustedes, como nosotros, la élite local con los jueces locales los expulsaban y hubo muchos muertos sobre el tema. Pero lo que es interesante es la palabra, lo que es muy sorprendente es que esas muertes, que fueron en distintos lugares, en el sur, en el norte, de etnias diferentes, no llegó a nivel nacional, sí en las provincias, a transformar el problema de la expulsión indígena como un problema nacional. Está en la izquierda, hasta ahí, pero no fue un problema nacional. Y tampoco hubo, no hay tampoco, no sé por qué, una organización de todos los grupos. O sea, los grupos indígenas que no tienen conflictos entre sí, son simplemente lugares muy distantes, no es que haya una conflictividad histórica. Pero la cuestión étnica yo diría que está presente aquí, pero está muy invisibilizada, salvo en nuestro mundo, y no logró una articulación nacional. Y sobre lo último, la cuestión de la sociología de visibilidad. Nosotros no trabajamos mucho con sociología, la verdad no trabajamos con sociología de visibilidad, hubiera sido interesante. Trabajamos con una idea de un espacio público como un momento de presentación, con una dimensión dramatúrgica, una dimensión estética, mirando los distintos soportes en que se presentan, pero la verdad que no usamos la idea, pero hubiera sido, ahora que lo decís, hubiera sido interesante. Pero trabajamos sí sobre. Sí. Gracias, Gabriel. Yo pensaba que hubiese apostado que la elección de los casos respondía, digamos, a que justamente no están representando ni un único sector social, sí, ni una única inserción, digamos, por decir, la gente progresista, sí, como podría ser Santiago Maldonado, con Cabezas y con algún... sino que justamente sí, lo interesante es que, por ejemplo, el caso de María Soledad, el movimiento que estuvo atrás de ella fue un movimiento inesperado.
Sí. Absolutamente inesperado. Sí. O sea, hoy pensamos las cosas de otra forma a partir de Ni Una Menos. En ese momento fue un sector que nunca se hubiera movilizado jamás, como las monjas católicas. Sí. O sea, De me parece- Catamarca. Claro, de Catamarca encima. O sea, me parece que la elección además está mostrando justamente que no es una respuesta mecanicista. Y con relación a lo étnico, yo me pregunto si no tiene que ver no solamente ese como racismo disimulado que tenemos los argentinos, Sí. y la invisibilización, sino también la política. Porque justamente donde están los pueblos originarios más fuertes o que tienen más conflictividad con la tierra, o algunos de los lugares donde están, bueno, la política es aliada del gobierno central o no, son enemigos, digamos, pero la política juega un papel importante. Porque cuando ellos han ido a reclamar a Buenos Aires, jamás los han escuchado. O sea, no hay una repercusión en el presidente, que fue uno de los elementos que vos tomaste, que podría haber llegado a hacer que algunos casos, por ejemplo, de mucha violencia, hubiesen llegado a nivel nacional. Generó una ley, pero no generó una ley. Sí, pero no la manifestación y qué sé yo. Sí. Gabriel, obrigada pela apresentação. Infelizmente, ela é muito oportuna no momento no Brasil, né? Inclusive, domingo agora tem a manifestação contra o fuzilamento do músico no Rio de Janeiro, no MASP, no domingo. E eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é sobre o dispositivo midiático, que você mencionou no início, e eu fiquei pensando no momento atual, como isso mudou tanto em relação aos primeiros casos na década de 80 e 90, que hoje você tem vídeos e fotos que quase que imediatamente contradizem as versões oficiais. E então isso gera, em alguns casos, uma maior responsabilização das forças do Estado. Por outro lado, eu não consigo deixar de ter o meu pensar do lado pessimista também. Esse excesso de informações e de imagens brutais acaba causando também um anestesiamento do público em relação a essas mortes. Então, assim, é uma coisa ambígua também, né? A gente tem a falta de informações era problemática, mas também o excesso talvez seja problemático. E a outra questão, na verdade, é um incômodo que eu senti, principalmente lendo o texto, que os 3 rapazes de Budje não são nomeados, não tem o nome deles. E todos os outros casos são chamados pelo nome. Então eu fiquei um pouco incomodada de não ter eles não aparecerem como as pessoas no mesmo nível que as outras, então um pouco invisibilizadas também no texto. Acho que no livro deve ser diferente, porque não está tão resumido, né? E aí isso se liga um pouco com a questão da Ângela, e que você falou no final, né, que toda vida importa, e aí isso ficou bastante forte com Nenhuma Menos. Tem uma diferença aí entre toda vida importa e nenhuma menos, que é a diferença que nos Estados Unidos se expressa na contraposição entre o Black Lives Matter e o All Lives Matter. Então, eu achei interessante você mostrar o que tem em comum em todos esses casos, mas também é interessante pensar o que eles têm de diferente e como certos grupos têm um impacto bastante diferente nas vidas que importam e nas vidas que não importam. Eu vou fazer uma pergunta, porque a gente já junta tudo, talvez aí encerre. Eu, na verdade, vou fazer mais do que uma. Então, a primeira coisa sobre a visibilidade, que o Marcos perguntou, e aí eu estava até falando para você antes que você me fez tirar o Becker da estante, porque no artigo, hoje você não citou, no artigo você cita, e eu fiquei muito, não porque você tenha citado o Becker, mas foi a primeira vez que eu li, eu acho, a Ângela me corrija talvez, o uso dos empresários morais do Becker como uma categoria positiva. Positivo em que sentido? Porque o Becker muitas vezes é acusado de um pouco ser ingênuo, até porque escreveu nos anos 50, mas o empresário moral é o produtor de uma regra, né? E nesse caso você está falando de uma regra, vou chamar de positivo, quer dizer, movimentos sociais, a mídia, enfim, cobrando que, por exemplo, a polícia não possa agir dessa ou de outra forma. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque
aí vai já junto com a segunda questão. A ideia da seleção, né, que como os casos foram selecionados, é a ideia de que elas produziram uma mudança. Sim. E essa mudança se dá numa forma de regra. Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque e aí é óbvio que a comparação com o Brasil é muito... porque você falou muito no artigo e falou menos aqui, acho pelo tempo, sobre a questão da inocência. Sim. As mortes que importam são mortes de inocentes. E no Brasil você tem essa divisão, pensando nos crimes de Estado principalmente, né? Você tem a divisão entre a execução de quem não é constatadamente inocente, ela nunca vai importar. E isso, resumindo aqui, tem uma tensão no movimento social. Por exemplo, vou dar o exemplo da morte do músico no Rio, Evaldo, enfim, Everaldo, né? Do Evaldo, que os movimentos sociais de direitos humanos dizem assim, aí que está o erro, vocês estão levantando que ele é inocente. Enquanto nós gritarmos que é porque ele é inocente, isso vai acontecer às vezes com o inocente, vai acontecer todo dia com todos os outros. Tanto que a morte dos 11, não sei se você viu isso, 11 mortos no fim de semana em São Paulo, porque eles estavam em ação. Poderia ser, não foi enfim deixado, mas isso já aconteceu diversas vezes. Lembrei de um caso também antigo que influenciou, que é o caso da favela Naval, não sei se vocês lembram, em São Paulo, que também ali era uma batida policial ilegal, né? Mas porque morreu um quase inocente, houve uma mudança, mas aí quando mas ele estava indo lá numa boca de drogas comprar drogas, isso teve um impacto. Então, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da inocência. E aí, só fechando na seleção, você falou do feminicídio, eu fiquei um pouco... uma dúvida mesmo, assim, se a seleção não tem a ver com o Estado, se o conceito de feminicídio, nesse caso, ele valeria, quer dizer, ou se valeria sob os mesmos termos que o feminicídio, porque sendo crimes de Estado, você pode ter o crime das milícias formadas pelos a mão de obra estava da ditadura, mas como é que seria nesse caso um feminicídio de Estado? Eu nunca tinha pensado sobre isso, e enfim, são essas questões. Voy a apuntar la pregunta de Mauricio y la de Mariana. A ver, quizás parece muy, no ingenuo, pero no estoy diciendo que todas las muertes importan. Estoy diciendo hay importancia diferencial. Sí, estoy diciendo que hay como un lugar de legitimidad para levantar la idea que algunas muertes importan y que la mayoría de esas no pasa nada, no terminan en nada, y algunas de ellas generan un poco de revuelo, algunas generan una remoción de autoridad, algunas generan una conmoción y un recuerdo y una búsqueda de justicia incesante, otras nada, y en ese sentido hay como diferenciales. Y lo de los jóvenes es cierto, los nombres no estaban, hay dudas sobre el nombre de uno y otro, quedaron, yo tampoco me los recordaba de memoria, uno creo que lo dije mal, me fijé antes de empezar, quedaron como los 3 jóvenes de Ingeniero Butge, no lograron, cada uno de estos casos son casos que nombran a otro. María Soledad, cuando hay un caso parecido, dicen otro caso María Soledad. Butge no, el caso, porque Butge, ya va un poco en esto, no es que necesariamente cada caso sea el cambio radical. En el caso de Butge es el comienzo de un camino contra la violencia policial. El caso más importante es otro, es Bulaccio. Es otro caso que fue un joven que lo matan, no se sabe cómo murió en realidad. A la entrada iba a un concierto de rock, se lo lleva a la policía y muere. Y ese es el caso que tiene nombre y apellido, Bulaccio. Este no, pero este fue el comienzo. En ese sentido, la cuestión de la inocencia es central. Es lo mismo. Es lo mismo y es también motivo de debate y es motivo de ruptura al interior de los movimientos de víctimas. Hay movimientos de víctimas de delito que dicen solo las víctimas inocentes, hubo una ruptura, había un movimiento muy interesante que era Madres del Dolor, que tenía víctimas de violencia policial, víctimas de delito. Fue la primera vez que hubo un juicio conjunto entre la madre, un ladrón toma a un chico de rehén, la policía los mata a los dos, y fue el primer juicio donde la madre de uno y otro le hicieron juicio a la policía. Después se rompió eso. Era demasiado para... Yo conozco a las 2 madres, a una conozco. Pero ese grupo, Madres del Dolor, que también tenía víctimas de accidentes de auto,
se partió por la cuestión de la inocencia de las víctimas. Había madres que decían, mi hijo no puede estar al lado de un criminal. Porque hay un tema muy interesante. Nosotros decimos, yo trabajo mucho con las muertes que hacen serie con otras. Para un familiar no le gusta tanto que su muerto haga serie con otra. O sea, para nosotros es genial. Para nosotros es como importante, de singularización, hace serie. Un familiar tiene que ver su muerto, su dolor, su historia, lo tiene que reestilizar para que haga sentido con otra. Les doy un ejemplo mínimo. Yo tuve un compañero de la primaria que vivía a la vuelta de mi casa, que después no terminó la primaria y que después me enteré, porque vivía a la vuelta de mi casa, que lo mataron en el servicio militar. Nunca supe más, pero siempre me quedó. Me habían dicho, era un chico gordito, medio nerd, y parece que lo hicieron también como... Y nunca supe más nada. Después de Carrasco, cuando empecé a trabajar el libro, como que la obsesión volvió y averigüé algo. La madre me veía alguna vez por la calle y me decía, Luisito, tenía mi edad, Luisito estaría en el secundario, dice, por ejemplo, ¿qué estás haciendo, Gabriel? Después ya, cuando me fui a vivir solo, no, estoy terminando el secundario. Luisito estaría terminando el secundario. Entonces, por intermedio, es muy largo de contar, nunca la vi a la madre, pero logré cambiar un mensaje. Y la madre eran judíos, y de clase baja, y los militares eran muy antisemitas en Argentina. Y me dice, a Luisito lo mataron por judío. Entonces, digo, la serie, quiero decir, cada familiar tiene una relación diferente con el hecho de hacer series, y es todo un tema complicado. Y la idea de los emprendedores morales, sí, lo usamos de manera positiva, me apropio de manera, creo que Becker, pero creo que ahí es alguien, a mí siempre me gustó la figura del emprendedor moral, hay figuras que van, digamos, construyendo, cuando nosotros analizamos los cambios, tomamos una idea clásica de Tarrow, cambio en la cultura política, cambio en las instituciones, cambio en las formas de socialización y también la creación de instituciones. Entonces analizamos qué pasó luego de cada cambio. Y son procesos complejos, largos. La verdad que lo que uno más ve son leyes y remoción de autoridades, pero es, como todo esto, ida y vuelta. Y sobre lo que decía Raquel, totalmente de acuerdo. Parte de lo que nos interesó es que hay una idea que en parte es verdad, está demostrado, eso está en el libro, la literatura lo muestra en todos lados. Los muertos de las zonas burguesas aparecen más en los medios que los muertos de las zonas no burguesas y los muertos de clase media más que los muertos de las periferias, eso está claro. Lo interesante de estos casos es que rompe esa lógica. Cada uno no critica al otro, es un caso, no es que, pero rompe. Y volviendo a la cuestión étnica, hay un tema, en Argentina también está tematizado la cuestión, el racismo argentino que es fuerte, la cuestión negra. En Argentina, negro es una categoría moral. Negro es la idea, a la gente de los barrios populares se lo llama negro, y negro es visto, como ha dicho mucha gente, negro es visto no por el color de la piel, sino caracterizado como alguien que no se comporta moralmente. Entonces, en el estigma de Fuerte Apache hay dos películas, una primera de John Ford, de John Wayne, donde John Wayne, si no me falla la memoria, va a atacar un Fuerte Apache que es de apaches. Y Fuerte Apache pues, es una película de Steve McQueen, que es un policía norteamericano que va al Bronx, y Fuerte Apache es un barrio que se llama Fuerte Apache en el Bronx, y es de negros. Cuando nosotros, algunos de nuestros entrevistados del barrio habían visto la película, las dos. Entonces decían, claro, doble estigma. No le decían de ese modo. Y muchos habían transformado eso en un motivo de orgullo. Había un orgullo barrial diciendo, nosotros reivindicamos nuestras raíces afro, nuestras raíces indígenas como algo fuerte. O sea, y hoy más que nunca me parece, el racismo está muy, no diría legitimado, muy presente en los debates públicos, en las redes, sobre todo en Twitter, en las informaciones, como la cuestión de delito, son unos negros, etc. El racismo en Argentina tiene esas dos vertientes muy fuertes, y es un racismo aún más insidioso porque se basa en la idea de que no hay negros. Entonces la categoría circula de una manera,
y yo creo que circuló mucho en la época del kirchnerismo. En la época del kirchnerismo parte de la disputa era, digamos, y la crítica a las políticas sociales, la crítica al kirchnerismo, etc., usó mucho esa categoría de manera increíble, de un nivel de racismo que vos decís, increíble. No sé si llegaba, no diría que había actores mediáticos que la decían, pero circulaba, si uno miraba los foros, etc., de una manera increíble, increíble, increíble la impunidad con la que circulaba la categoría racista. Você acha que só para completar, no caso, Sí. Perdón, de femicidio. tem femicidio. No, nosotros no tomamos los femicidios como femicidio de Estado. A mí lo que me interesaba el femicidio era, primero porque creo que es el movimiento Ni Una Menos es el movimiento más interesante de los últimos años. Creo que el movimiento feminista es lo más interesante que pasó en Argentina después del movimiento piquetero. Digo, hoy es lo más interesante que está pasando, es lo más interesante. Lo tomaba como un ejemplo de cómo se colocan temas en un momento. No parece como un tema de Estado, pero cómo un tema se coloca y entender el femicidio, digamos, dentro de las otras luchas en Argentina. Pero las vidas importan de manera diferencial y por un tiempo limitado, sin duda. Você acredita que a gente pode chamar de empreendedor moral ou empresário moral? Por exemplo, não sei se você lembra do caso do Amarildo aqui no Brasil, que foi morador da favela da Rocinha que desapareceu, da polícia, ele desapareceu e foi no contexto de manifestações, e aí a ideia de onde está Amarildo, porque também foi um desaparecimento, e a polícia militar acabou sendo responsabilizada, mas isso ficou muito tempo e era basicamente gente de esquerda, né? Inclusive principalmente do PSOL, Marcelo Freixo. Sí. Será que a gente pode usar a categoria empreendedor moral para quem? Porque há um processo porque eu fiquei meio intrigado com isso. Yo soy un poco, ¿cómo decir? No soy muy puro usando las categorías, pero sí, a mí me parece que es interesante que la categoría da para eso porque genera movimiento de intentar generar una norma de un modo, una norma. Convencer as pessoas moralmente. Sí, justamente dar vuelta a esto que a ustedes les parece legítimo es ilegítimo también. Sí. Bom, acho que temos mais alguma. Então, agradecer muito aí ao Gabriel. Muito obrigado a todas e todos.